Hoy se ha presentado en la Pola Siero las sextas jornadas de mascaradas de invierno y el primer encuentro asturluso que se va a celebrar este fin de semana. La presentación, Pablo Canal de la Asociación de Sidros y Comedias El Cencerro ha resumido los actos que se van a celebrar durante los 3 días, viernes, sábado y domingo. El viernes habrá unas charlas en Liceñes, Valdesoto, en las que se hablará de distintas mascaradas y se presentará la web de la red Máscara Ibérica. El sábado será la primera vez que se pueda ver en la Pola desfilar distintos grupos de máscara ibérica. Lo harán desde las 6 de la tarde, saliendo del auditorio de la Pola, y participarán los siguientes grupos. Hay un par de grupos que vienen de Portugal, los Cardadores de Íllago y os Caretos de Parada. Después vienen dos grupos de Ourense, los Boteiros y el Folión Rural de Viana do Bolo, los Bellarróns de Ríos en Ourense también. Vienen de León dos grupos, los Lirios y las Madamas, Llamas de la Ribera, y los Curros de la Lija del Infantado. Y para cerrar, bueno, los grupos asturianos que siempre nos acompañan en este tipo de desfiles, que son los Reyes del Valledor, el Colectivo de Cultura Tradicional de Torrestures, el Grupo Teatro Carballín, la bandina del Grupo Principado de Imones, y va a estar también por primera vez una banda de gaites, que es la que abrirá el desfile, que es banda de gaites Iranda Tierra Astur de Cuayoto, de aquí de Confusión. El domingo, al ser el primero después de Reyes y como manda la tradición, será el domingo de los Sidros y las Comedias. A partir de las 11:30 de la mañana vamos a empezar el desfile en el campo de fútbol, vamos a ir recorriendo por la carretera general hasta llegar al campo de la iglesia en torno a la 1. Diremos haciendo paraduques en las casas de aquellos vecinos que nos saquen a la calle pues, bebida y comida para que los participantes se vayan fartucando y entrando en el ambiente. Y a la 1 tenemos previsto pues eso, llegar delante del campo de la iglesia y representar ahí dos comedias. La comedia de los escolinos de la Escuela de Falles, que van a representar la crisis de la modernidad, que está fecha por Pergentino Martínez del grupo de Los Sidros. Y después un héroe de comedia que nos falla por Cafechu José Ramón Oliva, que allí, aparte de colaborador y participante plenamente en la comedia, pues es el autor de las comedias de los últimos años. Canal también quiso agradecer al Ayuntamiento de Siero su colaboración, a la asociación Progestur, así como a todas las personas que colaboran en los jornales. Por otro lado, Elder Ferreira, presidente de Progestur, ha dicho en qué va a consistir el primer encuentro asturluso. Demostraciones de cocina realizadas por Marco Gómez, conocido cocinero portugués, con el bacalao como plato principal. No faltará la muestra de productos portugueses y asturianos. El presidente de Progestur ha mostrado mucho interés para que el concejo esté presente en el Festival de Máscara Ibérica de Portugal. Esperamos que en el Festival de Máscara Ibérica en Lisboa haya una representación fuerte de Siero. Es un festival que tiene una promoción muy fuerte, tiene más de 400.000 personas, con muchas opciones, y decían que será una montra para Siero muy fuerte. Lo que gostaríamos de hacer aquí con Siero es un intercambio cultural, un intercambio empresarial, que esperemos que tenga frutos buenos, que sea bueno tanto para la localidad como también para Portugal. El concejal de Turismo de Siero, Mauricio Bogomac, espera que no sea el primer encuentro y cada año siga creciendo. La idea es que no sea el primer encuentro asturluso y dejarlo ahí, sino es institucionalizar este evento y que sea por muchos años. Además, ha asegurado que es muy probable que Siero esté presente en el Festival de Lisboa. Y ya puedo decirte, Elder, que con toda seguridad Siero estará presente en Portugal en ese evento. Por último, el alcalde de Siero, don Eduardo Martínez Llosa, ha indicado que estos eventos es una buena forma de dar a conocer el concejo. Uno de los objetivos de la administración local es la promoción de Siero, dar a conocer nuestra industria, nuestra riqueza patrimonial. En este momento escogimos este primer encuentro asturluso, guiándonos un poco por el camino que nos marcaron los Sidros y Progestur, de resaltar que esta primera feria es de productos artesanos y agroalimentarios. Destacan también que en el encuentro asturluso estarán presentes todos los llegantes de Siero. Que este fin de semana entre Valdesoto y la Pola sea de distracción de todos y que dé un buen ambiente. Muchas gracias.